esa sombra era la que estaba asfixiando a mi pareja. Pero sí lo que yo veía con mis ojos era que yo tenía la boca abierta y desde la boca abierta salían millones y millones de voces que cantaban. O sea, esas voces cantaban y cantaban en un idioma que yo sé que es muy antiguo, pero no puedo reconocer qué idioma Bienvenidos, buscadores de conciencia. Hoy tenemos el agrado de tener en nuestro programa a Fabiana Márquez, eh, quien ha tenido experiencias paranormales a lo largo de su vida. Hoy nos va a relatar algunos de esos procesos por los que pasó y creo que va a ser muy interesante por si alguien en la audiencia en algún momento de su vida ha experimentado algo similar y encontrar cierta compatibilidad con lo que ella va a contar hoy. Así que bueno, gracias Fabi por estar en este programa hoy. Gracias a vos, Pedro. Gracias por invitarme. No, nada. Bueno, Fabi, ¿no querés contar un poco cómo recordás esta toma de conciencia? ¿Cuándo te diste cuenta de que podías experimentar otros mundos invisibles? Bueno, un poco tiene que ver con mi infancia. Yo desde chica empecé como a tener experiencias un poco fuertes, paranormales, y como que fue en ese tiempo había muy pocas personas de confianza en las que uno le podía contar, y generalmente todos decían que nadie tenía las experiencias parecidas. Y bueno, también era un poco la búsqueda de tratar de entender si lo que me pasaba era normal, era solo para mí. Y lo que me vi un poco más compatible es cuando encontraba esas historias de decir, bueno, sí, de experiencias paranormales, de gente que hablaba, bueno, se dice que en esta zona, y trataba de indagar, digamos, en ese sentido. Y bueno, me di cuenta que lo tuve que eliminar de mi vida, em, pero bueno, hubo ciertos periodos, ciertos años en los que las experiencias eran como muy continuas. Entonces, un momento ya de grande, tuve que hacer un clic y indagar más de fondo y decir, bueno, qué era lo que me pasaba porque era como muy sensible y porque llegaba a tener ciertas experiencias como muy fuertes. Mm. Em, ¿Podés recordar alguna de cuando eras chica, cuando eras niña? ¿Podés recordar alguna experiencia que hayas tenido? sí, ahora, o sea, ahora que ya lo acepté, estoy recordando un montón de experiencias de cuando era niña y que en ese momento las cancelé porque dije, bueno, como que, no sé, flashé. Eso era lo que pensaba yo. Y bueno, y ahora recuerdo un montón de experiencias que fueron experiencias fuertes y sí. Bueno, una puntual, por ejemplo, fue en mi casa. Yo como que en ese momento meditaba mucho, pero yo no sabía lo que era meditar. O sea, yo dejaba ir mi imaginación, entonces por ahí lo asociaba un poco a la imaginación. Pero como que sí, como que establecí contacto con seguramente un ser de baja vibración, y me llevó a lo que es empezar a tener sonambulismo. Ok. Eh, sí, y bueno, el sonambulismo como que fue muy seguido, Mm. y bueno, era sonambulismo consciente y sonambulismo inconsciente. O sea, llegó un momento que fue tanta como que la conexión que yo tenía, se ve, con este espíritu, que me llevó a que tome posesión de mi cuerpo, digamos. Entonces, una noche, o sea, todo culminó en una noche yo atacando, digamos, como a mi familia. Como que fui al cuarto de mis padres primero y traté de, como que dije cosas malas, y después me acerqué al cuarto de mi hermano y como que dije que lo iba a atacar a mi hermano. Yo me acuerdo de todo eso, pero lo que yo también me acuerdo es que yo no podía hacer uso de mi cuerpo, es como que algo más estaba conduciendo mi cuerpo. Bueno, o sea, esa experiencia terminó cuando mi papá me tocó y me dijo, despertate. Como que ese despertate hizo que yo tome posesión de nuevo de mi cuerpo
sí, y, y bueno, y pueda interactuar normalmente. Yo de ahí a mí me quedó el susto sí. y me di cuenta que bueno, que no era un juego hacer conexiones espirituales. Yo antes no había hecho ni la Ouija ni nada de eso, que uno piensa, bueno, puede ser eso, sino que simplemente yo creo que lo que hacía era meditar, sí. ¿Y te podés acordar de la Eh, edad, más o menos, en qué edad fue esto? Más o menos. y esto capaz que era antes de los 8 años, sí. Ok, está Y bien. después otra experiencia marcada fue, bueno, cuando mi abuela nos llevaba a las curanderas, bueno, por el típico que uno tenía empacho porque comía muchos caramelos, y bueno, cerca de la casa de mi abuela había una curandera que, ¿cómo es? Que curaba el empacho y había ido en una situación con mi mamá. Y bueno, esta señora tenía un cuadro de San Chabel, que es un santo que, bueno, en las imágenes aparece con los ojos cerrados. Y yo me acuerdo que, bueno, como hacía esto de meditación, que lo tomaba tipo como un juego, yo me acuerdo que como que le dije, abrí los ojos al cuadro, porque, bueno, no sé, tenía esa curiosidad. Y ahí fue donde como que la imagen abrió los ojos y me miró. Y yo me acuerdo que como que me seguía con la mirada y bueno, yo ahí me asusté muchísimo, porque eso sí lo tomé como muy real y ahí lloré un montón. Y nadie, y podía, y bueno, y preguntaba si alguien más como que lo veía que me estaba mirando, y bueno, la señora que era curandera estaba como sorprendida. Mm, Y mi mamá, no, como que lo tomaba como que era un juego de niña, no sé, un llamado de atención. O sea, ahí me di cuenta que nadie más podía ver lo que yo veía. mm. Sí, ¿Y te dijo algo esas la fueron como curandera? experiencias. En ese preciso momento, cuando pasó lo de la imagen que abrió los ojos, ¿la curandera te comentó algo sobre eso o fue algo como que pasó? Sí, como que me preguntó como que si había abierto los ojos y yo le dije que sí, que lo veía y me preguntó de qué color eran los ojos y bueno, eran celeste, o sea, era un celeste que llamaba mucho la atención y como que se quedó asustada de eso, sorprendida y asustada, pero después no, como estábamos todos asustados, nunca más hablaron y yo, bueno, como era niña, Mm, no sé, no indagué mucho porque yo creo que siempre estaba asustada. Ya más de grande fui adquiriendo más coraje porque, bueno, me di cuenta que, sí, que como que está el bien y está el mal y, sí, y que tengo que tener como un cierto respeto, pero a la vez es como que si puedo ver cosas, es como que le puedo sacar como una ventaja en el sentido de poder ayudar con anticipación ante ciertas situaciones ¿Y cuando está a mi alcance. podrías definirlo como una especie porque nosotros conocemos otros casos y todos tienen Ujú, cosas en común, ¿no? Uno de ellos es el tema del sonambulismo a esa edad, por eso te preguntaba la edad, es algo ujú. propio también. Y otra cosa es, ¿podrías decir que fue una especie de mezcla con curiosidad y miedo lo que te pasaba en ese momento? Sí, curiosidad tenía porque, bueno, era niña y ya la curiosidad venía por naturaleza. Y lo que pasa es que el miedo venía asociado al tipo conocer que algo podía llegar a ser imposible. Entonces, si algo era imposible, eh, que no más de una persona podía decir que era real, entonces uno trataba como de negar esas cosas porque, no sé, por miedo al que te juzguen Sí, al tabú social. sí. Y en ese momento todavía era mucho tabú. Después bueno, con el intercambio de información de hoy en día, uno está como accesible a más experiencias, a más información que, bueno, que puede tratar de indagar un poco más en el área. Sí. Perfecto. Y pensás que, o sea, ¿qué consejo le darías a una persona que está viviendo esto y se siente perdida, no encuentra
no entiende lo que le está sucediendo, especialmente si es una persona de poca edad, ¿no? Una mujer chica. Bueno, yo creo que lo primero, bueno, cuando era joven, era, bueno, uno trata de decírselo a su vínculo, a los vínculos de confianza. Yo en su momento, bueno, le tuve que expresar todo a mis padres y de ahí ellos toman la decisión, viste, de acercarse a algún médico, ver si hay algo físico, o si no, bueno, acercarse a la iglesia y tratar de encontrar una respuesta espiritual. Pero siempre es un poco la búsqueda de conocimiento, Mm, porque uno como que si trata de decir, como de negar lo que le pasa al niño, es como que el niño se va a sentir más ansioso, más preocupado. Entonces todo tiene que ver, cuando uno demuestra que tiene cierta sensibilidad de joven, lo mejor es buscar acompañamiento. Y yo un poco el acompañamiento lo encontré, digamos, en la iglesia. O sea, si bien soy una persona religiosa, no estoy todo el tiempo en la iglesia, pero, em, digamos, en la búsqueda de la fe, ahí encontré muchas más respuestas, porque yo me di cuenta que, bueno, que hay etapas de mi vida donde soy demasiado sensible y tiene que ver también con cambios de mi vida. Cuando se mm. asocian, cuando hay muchos cambios energéticos en mi vida, ahí es donde estoy más susceptible a todas las energías que me rodean. Entonces ahí puedo tener más intercambios de experiencias o vivir experiencias que no estoy predispuesta por ahí a vivirlas porque pasan todo el tiempo en cualquier momento Mm. y bueno, tengo que como que entender cómo filtrar, cómo entender qué es lo que me pasa a mí y qué es lo que realmente le pasa a otro. Sí. ¿Podrías, a ver, Sí. podrías decir que podés o no podés cerrarlo a voluntad a ese canal aún? Yo creo que sigo como en la incertidumbre de cómo Mm, es cerrar y abrir un canal, porque hay veces que me conecto muy fácilmente y yo, bueno, a veces trato de negarlo, de decir, bueno, por ejemplo, si me conecto y veo a un espíritu en un lugar que fui a visitar, yo puedo describir a lo mejor cómo es el espíritu, pero trato como de negarlo y bueno, después encontré información de que ese espíritu era real, que era tal y que cumplía con las descripciones de lo que yo veía. Y nos hablabas en tu mail que nos habías mandado sobre el despertar espiritual y las visiones místicas. Em, ¿cómo fue que las experiencias se fueron intensificando y cómo comenzaste a buscarlas conscientemente? La empecé a buscar conscientemente, bueno, cuando yo empecé a aceptar que podía tener, que era muy sensible a lo paranormal. Entonces, empecé como a usar un poco el método de investigación científica. Es decir, bueno, yo sé que esto pasa, ¿cómo puedo aumentar las experiencias de acuerdo a una situación para tratar de decir, bueno, si eso no es paranormal? Y bueno, ¿qué hipótesis tengo sobre eso? ¿A qué conclusión puedo llegar? Digamos, ¿para qué me sirve lo que estoy viviendo? Y bueno, entonces cuando empecé a aceptar, digamos, que era un instrumento a la sensibilidad, dije, bueno, me voy a exponer ahora y voy a hacer diferentes experimentos en los lugares donde yo sé que la gente como que lo demanda, como que es un lugar con mucha energía paranormal. Entonces, bueno, cuando conocí a mi pareja y le conté todo esto que me pasaba, que lo tenía que saber obviamente, le dije, bueno, vamos a ir nos fuimos de vacaciones a un lugar que es Miramar Dancenusa, que es en Córdoba, en Argentina, y bueno, y este hotel que se llama Hotel Viana, es conocido en toda Latinoamérica por su alto nivel de energía paranormal. Entonces le dije, bueno, voy a ver si me conecto con algún ser espiritual. Y bueno, recorrimos el hotel, todo, y yo sé que no tengo que decir ningún mantra ni nada. Generalmente a veces, si me siento como nervioso o alterada, rezo.
pero yo ya sé como que cuando escucho algo, siento alguna voz o algo, ya sé que por ahí no es lo habitual, no sería una persona. Y bueno, entonces fuimos a ese lugar y en un momento del todo el tour, yo saqué una foto y dije, bueno, ahí está. O sea, yo en un momento me había quedado sola y había sentido pasos atrás mío, pero como ya habían dicho que podíamos escuchar pasos, bueno, lo tomé así, pero yo ya sabía que había algo más acompañándome. O sea, cuando Y entraste a este bueno, lugar, ¿nunca sentiste una ujú, energía distinta o extrañas? sí, ya de verlo de lejos, yo ya sentí que Mm, estaba muy cargado el lugar. ok. Estaba muy cargado, pero de baja vibración. Porque hay veces como que hay lugares donde, bueno, se siente como el acompañamiento de ángeles de alta vibración, o sea, como que o se siente el acompañamiento de la Virgen, por más que haya como lugares como donde la familia está pasando por mucha tristeza, uno entra al lugar y siente el acompañamiento de la fe, digamos. Pero hay veces que entras vas a lugares y donde se siente la vibración muy baja y se siente que hay algún demonio que está como tratando de apropiarse del lugar. Y bueno, este lugar ya de lejos se sentía la baja vibración, Ujú. sí. Pero bueno, cuando lo fui caminando sentí las energías. Y bueno, le pude tomar una foto. En ese momento yo ya sabía que le había tomado una foto a un espíritu. O sea, tomaste una foto a un Pero lugar donde, o sea, ¿cómo fue la foto? A un lugar específico o vos yo tomé percibís? yo tomé la foto a la fachada del edificio y yo Ajá. ya percibía que en cierta ventana del edificio había una persona mirándome. Pero yo en ese momento me dio miedo y yo no chequeé la foto al instante. Pero después a la tarde, horas pasadas que ya me había ido al lugar, yo digo, bueno, ahora tengo coraje, voy a chequear esta foto que yo sabía con certeza que le había sacado la foto a un espíritu. Y cuando miré, le digo, bueno, mira, le digo a mi pareja, te voy a mostrar esta foto, no te asustes, en esta foto parece un espíritu. Y bueno, le mostré la foto y los dos lo vimos. Desde ese momento, como que el viaje cambió, Mm, como que ya nos sentimos con miedo, nos sentimos, sí, como cargados, pesados, un poco pesados, cargados. sí. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a nuestra casa, volvemos del viaje y todo, ya está, quedó en el pasado. Pero la verdad es que llegamos a nuestra casa y nos seguimos sintiendo cargados. Y yo me acuerdo que a mí me dio terror de entrar a mi propia casa, y nunca me había sentido así. Y entonces yo ahí sentí, digamos, como que había algo esperándome, y me acuerdo que no me animé a entrar. Y bueno, en esos momentos que uno siente miedo, mucho miedo, siempre tiene que tratar de estar con otra persona. Y Ujú, otra persona que a lo mejor tenga un poco la vibración más alta, que no sienta el mismo miedo, que tenga un poco más de coraje, mm. como para ayudar a variar. Y después buscar la protección. Si yo en ese momento como que sentía que como que lo que se había pegado a mí era algo con una energía muy fuerte. Y bueno, lo que nos pasó es que ya de por sí la casa donde yo estaba viviendo ya también tenía energía paranormal. Entonces yo no sabía si era algo que pasaba desde la casa o era algo que yo había traído. Pero sí me sentía conectada como que era algo que había traído. Y bueno, nos pasó que a los días nosotros tuvimos un ataque espiritual como muy fuerte. Mm. Pero se fue dando como tipo, no fue como de golpe, sino que se fue dando como una seguilla como una cadena de cosas que fue como llevando a que nosotros tengamos una energía débil, por así decirlo, O sea antes de que recibir como el que de ataque. cierta manera fueron debilitándose hasta recibir el ataque. Sí, Y, sí, ya de por sí, desde el momento que nos empezamos a sentir inseguros de estar en nuestro espacio, eso ya bajó nuestras energías. Después empezamos a tener ciertos ataques a la noche, empezamos a ver más, o sea, empezó a haber mucho más movimiento espiritual en nuestra casa, pero de la baja vibración.
Sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, en una situación, bueno, nosotros estábamos durmiendo, en ese momento, bueno, yo estaba sola y yo me acuerdo que, bueno, me quiero levantar y antes de levantarme de la cama, yo ya sabía que al lado de mi cama iba a haber alacranes. Entonces como que la voz, o sea, porque a veces escucho como voz o a veces sé cosas o descargo como imágenes, pero la indicación era que no pise el suelo porque iba a haber alacranes. Pero yo trato como de no creerlo 100% eso y decir, bueno, es mi imaginación. Entonces yo digo, bueno, coraje, voy a pisar igual y prendo la luz y voy a chequear que no hay alacranes, o sea, que es idea mía. Y cuando chequeé, ahí había un círculo de alacranes, todo con las colas hacia arriba, dispuestos a atacarme. O sea que, no sé, puse el pie en el medio y no recibí ningún ataque. O sea, eso fue, sí, fue Wow. muy loco. Mm, Porque sí, porque uno se siente con miedo, tuve que, bueno, tratar de ver la forma de sentirme segura nuevamente, limpiar toda mi casa, todo. Bueno, entonces esa fue como la segunda situación que nos seguía debilitando, porque uno ya empieza a estar más cansado, duerme mal, se siente angustiado todo el tiempo. Y después, bueno, yo estaba durmiendo y siempre como que escuchaba pasos. Yo pensaba que en ese momento que era mi hija, que venía a mi casa, a mi pieza, y yo le decía, bueno, pasá, pasá, y no pasaba, y yo le decía, y después escuchaba como que mi hija me hablaba desde la pieza, yo no estoy en el pasillo. Entonces ir y chequear quién es el que anda caminando y eso. Bueno, y una noche también estábamos durmiendo y yo como que estaba muy ida en los sueños, muy meditando y escucho que me dicen como, o sea, ahí yo siento como que me van a atacar. Y escucho una voz lejos que como de una niña que dicen que me advierten cuidado con el duende, me dicen. Y yo como que ahí me trato de despertar y como que lo que veo, o sea, cuando me despierto son como todas huellitas, que yo lo asocié como a duendes, pero yo en realidad yo no soy tan crédula de duendes, pero bueno, después de eso empecé a decir, bueno, sí, existen. mm. Em, y yo como que me desperté y me asusté mucho. Y, y le pregunto a mí, o sea, como que ahí al mismo tiempo se despierta mi pareja y me dice, ¿escuchaste esa voz? O sea, él mismo también había escuchado. Y eso fue muy sorprendente porque como que yo estaba soñando. Bueno, entonces ahí ya nos dimos cuenta que no estábamos bien, no estábamos cómodos, pero siempre uno tiene que, le trata de ponerle pilas. Vamos, todo culminó con una noche en la que nosotros, junto con mi pareja, tuvimos em, ¿cómo es que se llama esto? Eh, ¿Parálisis que del sueño? un parálisis del sueño, sí. Muchos dicen, bueno, la parálisis del sueño, a mí nunca me había pasado antes. A mí no me había pasado antes la parálisis del sueño. Y bueno, lo que nos pasó es que yo me despierto porque empiezo a escuchar que mi pareja no podía respirar, que se estaba asfixiando. Y cuando yo abro los ojos, trato de hacer algo y yo no me podía mover. O sea, lo único que podía hacer era mirar con mi vista para los costados y en ese mirar al costado podía ver que, bueno, mi pareja no podía respirar. Realmente era como que si algo lo estaba asfixiando. Y bueno, él estaba en la misma situación que yo y en el frente de la cama, en una esquina, había era un demonio, digamos, pero era una sombra. O sea, yo lo veía como una sombra alta. No tenía ojos, como muchos dicen, bueno, que a veces ven la luz, luz en los ojos. Yo veía algo todo negro, era como una figura humana, pero era muy alto. Y no estaba moviendo nada, las manos ni nada, sino como que estaba como derecho.
pero yo sentía que esa sombra era la que estaba asfixiando a mi pareja. Y yo quería hacer algo, porque si no, como que lo iba a terminar matando. Y ninguno de los dos nos podíamos mover. Pero sí lo que yo veía con mis ojos era que yo tenía la boca abierta y desde la boca abierta salían millones y millones de voces que cantaban. O sea, esas voces cantaban y cantaban en un idioma que yo sé que es muy antiguo, pero no puedo reconocer qué idioma es. Entonces muchos dirán, no sé, será latín, será, eh, qué sé yo, otra clase de idioma, pero yo ya escuché todos los tipos de idioma, me puse a investigar y ninguno se parece a esos cantos. Y también el decir, bueno, yo no modulaba la boca, o sea, solamente tenía la boca abierta y de ahí salían millones de sonidos. Em, Y yo me acuerdo que me asusté. Me asusté. Una, o sea, como que me llamaba la atención el tema de todas esas voces, aparte que salían desde mí. Y la otra, bueno, es este demonio que evidentemente iba a terminar matando a mi pareja. Entonces yo me acuerdo que ahí me desesperé mucho porque no me podía mover, no podía hacer nada y era una situación que estaba fuera de control. Entonces lo único que yo empecé a rezar, o sea, con mi mente, porque no podía mover la boca ni nada, empecé a rezar y lo último que dije era, Dios, por favor, ayúdame. Eso fue lo que pensé. Y cuando dije esas palabras, todo desapareció. O sea, es como que se reinició el tiempo y ahí los dos nos pudimos mover y yo le empecé a preguntar si estaba bien, si podía respirar, si él había visto lo mismo que yo, si él entendía lo que estaba pasando. Sí, los dos contamos nuestra experiencia, los dos nos quedamos muy nerviosos, dijimos, esto no va para más, tenemos que buscar ayuda, eh, porque los dos podíamos morirnos en ese momento. ¿Y pensás Y que sí, esa energía que los atacó era esa misma energía que habían visto en ese lugar? ¿Pensás que es la misma o era otra? yo, el que vi en la foto, lo podía ver como una persona, que era una persona con rasgos muy característicos, digamos, a un militar de la época. Digamos, Mm, como tenía los lentes, tenía el uniforme, tenía todo. Pero esa persona que estaba en mi cuarto era algo totalmente negro, era una sombra negra. Entonces yo, por eso, con mi sabiduría, con mi experiencia, yo asocio que el que vi, el que le saqué una foto, era un espíritu de baja vibración, de baja energía, y el que nos atacó directamente fue un demonio. claro. Sí. No, y me llama la atención lo que hablaba sobre que salían voces de vos en ese Ujú, momento. Eh, Me dijiste que has averiguado, intentado verificar de dónde vienen qué tipo de lenguaje es. Eh, ujú. eh, Quizás podrías probar lo de que, viste, ese lenguaje angélico que dicen, ese lenguaje que hablan los ángeles y los demonios, Sí, que... yo después de eso, yo dije, bueno, me decidí a buscar desesperadamente ayuda y empecé a buscar a todos los que, bueno, sabía que tenían sensibilidad. O sea, busqué a curanderos, a padres y bueno, un padre conocido me dijeron por exorcismos, me dijo que sí, que lo que salía de mi voz eran cantos angelicales. Eh, sí, Wow. pero bueno, era como, eran muchos, digamos, es como que yo si voy hoy en día a un estadio y escuchás a la gente cantar, no era comparado a lo que yo puedo escuchar. Y eso también Wow. un poco llamaba la atención en ese momento. ¿O Eh, has podido ver almas desencarnadas? mm, yo lo que más asocio a eso es que, por ejemplo, sí tuve muchas experiencias con espíritus Claro, a eso. y bueno, que pude ver espíritus, digamos, como que los espíritus siempre lo veo diferentes.
Depende de la energía que tenga el espíritu, Claro, es eso te iba a preguntar, lo tipo, que espíritus que quiere. son, fueron humanos, disculpame, que fueron humanos o los considerás que es otra cosa. Cuando vos ves algo que es invisible ante los ojos de los demás, ¿vos considerás que fueron humanos o no? Yo cuando veo algo que es, que yo entiendo que es invisible para el resto de las personas, lo primero que trato de hacer es tratar de a alguien que me rodea, preguntarle si puede ver lo mismo que estoy viendo yo. Entonces, para ver si somos dos o solo yo la que no los veo. Generalmente coincido, o sea, con quien estoy acompañada coincido que puede llegar a ver lo mismo que estoy viendo. Entonces ahí es donde le empiezo a hacer preguntas, digamos, como por ejemplo, si no sé si él es espíritu, no le veo los pies, yo le pregunto, ¿vos les ves los pies o no? Y empiezo como que a hacer un poco esa situación experimental. Pero cuando el espíritu quiere interactuar conmigo, generalmente se acerca cuando estoy yo sola. Y entonces ahí depende de la energía que tenga, la interacción que voy a poder tener. Y yo me doy cuenta si es bueno o es malo por cómo se ven o cómo se sienten. Entonces, si son espíritus buenos, digamos, siempre se los ve como blancos o como brillo, tiene como brillantina alrededor. Eso es cuando tiene una vibración como muy alta. Eh, Cuando tienen también mucha energía, se los llega a ver como humanos, como que si fueran personas de verdad, pero después hacen cosas que vos decís, no, no es una persona real porque, no sé, atravesó la pared. Entonces, sí, ahí es donde empiezo a entender que, bueno, que era un espíritu. Y a veces cuando tienen energías muy bajas se lo ve grises, como cada vez con tonos más oscuros, y bueno, cuando son sombras se los ve directamente negros. Es Mm, como que me fue más seguido ver sombras que espíritus, pero tuve muchas interacciones con espíritus y generalmente cuando veo espíritus es porque algo va a pasar. Entonces, cuando hay un cambio es como que tiene una misión. Entonces, como que están acompañando, no sé, a un grupo de personas porque van a hacer algo como positivo como una actividad de servicio. Hay veces que hay espíritus que siguen a una determinada persona porque, bueno, su misión es como de acompañamiento a cierta persona. Y hay veces que hay espíritus que están hasta cumplir, hasta responder una pregunta en su vida. Por ejemplo, no sé, el caso de, me pasó alguna vez un espíritu que quería que su padre lo reconozca antes de como de irse al cielo. Entonces lo que hacía era seguirlo al padre hacia todos los lugares donde iba. Entonces ahí era donde yo la podía ver, digamos, a la niña. mm. Sí. ¿Y Y estaba sufriendo? ¿La veías como sufriendo o no se ve eso? no se la veía sufriendo. Generalmente los que se los ve sufriendo em, puede ser que sean como que demonios que se quieren disfrazar, digamos, de un niño sufrido. Mm, Pero generalmente cuando como el niño está en la búsqueda de respuesta, se lo ve interactuando, jugando. Muchas veces, bueno, por ejemplo, una situación que tuve acá en Nueva Zelanda fue que los primeros días que llegué recorrí un monumento que hay en el centro, y yo vi una pareja que estaba de luto porque su hijo había fallecido, y lo que pude ver es como que el niño atravesó la pared, se puso a jugar alrededor de los padres, y ahí yo como que me sorprendí. Y empecé a decir, ¿vieron todo eso? ¿Vieron eso? Y evidentemente como que fue una situación un poco salida de lo normal porque, bueno, como que parecía que yo no mostraba respeto a lo que estaban, por el luto que estaban pasando los padres, pero en realidad yo había sorprendido mucho porque lo vi al niño jugando felizmente alrededor de, bueno, de los padres.
sí. Fabi, Sí, a veces es como que entender que tengo que me estoy pasando por una situación diferente, a veces me tengo que concientizar y decir, bueno, tengo que, tengo que mostrar mi lado actoral para no ser extremista en este momento, sí. es que yo te iba a preguntar, en tu caso, cuando eh, claramente tenés un canal abierto y podés ver mundos que por ahí no son visibles para otras personas, sin embargo esos mundos están ahí, ¿cómo llevas eso en la vida cotidiana? Porque no todas las medium, no todas las personas están eh, dedicadas al 100% a lo que le está pasando. Me imagino que hay etapas de descubrimiento donde vos empezás a ver qué es lo que te sucede, cuando sos consciente, cuando lo puedes abordar sin miedo. Entonces, ¿cómo llevas eso en tu día a día físico, cuando uno tiene que trabajar, cuando uno tiene que... Yo, yo no me dedico a esto, no me dedico a la mediunidad, no me dedico 100% a aprender. A lo mejor en algún momento de mi vida no descarta que me voy a dedicar 100% a la búsqueda del conocimiento espiritual, pero bueno, siempre como que llevé el conocimiento científico de la mano con el conocimiento espiritual y tratar de buscar un poco el equilibrio. Pero sí lo que sí soy consciente es que el lugar donde voy, experiencia que tenga en el lugar, siempre voy a tener un contacto espiritual de acuerdo al espíritu que hay en el sitio o los espíritus que rodean el grupo de personas con las que acompaño. Y las experiencias que vivo es bueno, mis amistades siempre saben, mis amistades más cercanas, que bueno, que tengo esta sensibilidad y trato de interactuar si se aparece algún mensaje fuerte que tengo que transmitir. Y hay veces que no, hay veces que por más que lo quiera, como que quiera controlar la situación, hay veces que se escapa de mis manos y hay veces que puedo ver experiencias fuertes que les va a pasar a las personas con las que interactúe y no voy a poder hacer nada para eso, para ayudarlos o para, no sé, acompañarlos. Pero bueno, en esos momentos rezo y trato de rezar por esa persona que pasa una situación difícil para que encuentre a alguien que lo ayude a, a transitar ese momento. Sí. O sea, podés de cierta forma ver una premonición acerca de la vida de esa persona, de lo que le puede llegar a pasar, ¿verdad? Sí, lo que me pasa también es, bueno, es que este grado de o sea, este grado de sensibilidad como que me abrió, se me fue presentando en diferentes herramientas a lo largo de mi vida. No solo fue la mediunidad de empezar a hacer contacto con espíritus, sino también con la eh, clariaudiencia. Es como que a veces tengo mensajes de clarividencia, o sea, puedo ver con imágenes o saber con certeza que van a pasar ciertas situaciones. A veces escucho que voces que me dicen determinadas cosas sobre una persona, pero bueno, eso yo no lo tomo como 100%, sino que lo tomo como para indagar o tratar de abrir un vínculo. Em, a veces tengo sensibilidades, como que, no sé, siento que me pasan tales cosas a mí, cuando en realidad esas cosas no me pasan a mí, sino que le están pasando a la persona que tengo al frente. Entonces ahí también trato de establecer vínculos. Y las visiones, las visiones no siempre vienen con como que estoy durmiendo. A veces tengo visiones y vívidas y sé con certeza que van a pasar ciertas situaciones y no, yo siempre trato de negarlas hasta el último momento, pero bueno, tomo nota, trato de decírselo a otras personas y decir, miren, ante esta situación va a pasar tal y tal cosa. Y después espero a ver si llega el momento y se da eso, que yo ya sé que se va a dar, pero es como decir, qué lástima que se dio. Sí. O sea, que Hay muchas veces que hay tengo, veces que no se da, hay veces que esa premonición no se cumple. no, siempre se Mm, cumple. Lo que pasa es que yo tengo la esperanza de que a lo mejor,
si yo veo una visión que es negativa, que es mala, que termina siendo como una catástrofe, yo tengo la esperanza de que no se cumpla. Mm. El tema es que sí, que hay veces que estoy tan sensible que, bueno, yo no tomo como nota de todo, entonces no puedo decir todo lo que soñé se cumplió, pero sí sé que, por ejemplo, no sé, qué sé yo, por ejemplo, ahora tengo mucha sensibilidad de un terremoto y estoy todo el tiempo ante esa sensibilidad, entonces yo ya sé que se aproxima un terremoto. El tema es que yo a veces puedo sentir las consecuencias si van a ser graves o no. Entonces siempre trato de pensar que no sean graves, sí, Ok. que no hayan. Pero Sí, la sensibilidad a veces no siempre es catástrofe. A veces que soy sensible a cambios positivos, cambios muy positivos, sí. dos cositas quería preguntar. Una era, ¿qué es lo que no te deja decirle a la persona? Por ejemplo, si vos ves que la otra persona puede llegar a suceder algo malo, ¿qué es lo que no te, qué es lo que te impide por ahí comunicárselo? Bueno, es el ego. Es Ujú. el ego, es ¿Cómo? la carcasa que hay que derribar. Es decir, bueno, a ver, por ejemplo, no sé, si hay alguien que no conozco, que es un vecino, ¿cómo voy a acercarme y decirle de una, mira, te va a pasar tal situación? Porque bueno, porque se va a tomarlo a mal conmigo, va a pensar, no sé, que a lo mejor le hizo una brujería y no es así. Y sí, es el ego, es decir, no quiero que la otra persona tenga una mala impresión sobre mí. Ujú. Eh, que por ahí ese ego, cuando las relaciones son cercanas, son íntimas, uno lo derriba y uno Mm. puede comunicar sin filtros ciertas Sí. cosas. Sí. ¿Me podrías comentar alguna experiencia o dos o la que tengas que te hayan transformado en tu vida? Bueno, una experiencia es cuando estaba viviendo en una pensión. Ahí todavía no aceptaba lo que estaba viviendo, pero sí interactuaba mucho socialmente en esa etapa de mi vida. Y yo me acuerdo que, bueno, que vivía en una pensión con una señora grande y siempre la venían a visitar sus amigas. Y una vez, un determinado tiempo, una amiga que era vecina no vino por ese tiempo. Y yo me acuerdo que me pasé con mi bicicleta por el frente de la vereda de ella y veo a un señor y le digo como golpeé más, o sea, lo que le dije que golpeé más fuerte de la puerta, que la señora estaba en el fondo, que no lo iba a escuchar. Y él como que no me habló, me miró, pero como que se acercó hacia la puerta con la intención de golpear más fuerte. Y cuando se acerca a la puerta, la atraviesa. Y yo me quedé como, ¿cómo puedo hacer eso? Y ya cuando yo pensé, ¿cómo puedo hacer eso? Eh, como caminó unos pasos más y desapareció. Y bueno, yo ahí lo tomé, flashé. Fue como una situación rara, pero no le conté a nadie. Pero sí yo sentía que esa persona era el hijo de esta señora. Y entonces le conté a la señora de la pensión donde vivía, le digo, bueno, me parece que vino el hijo a visitarla a la señora. Y ella me dijo que no podía ser porque el hijo había fallecido, que el hijo era un desaparecido de la dictadura y que hasta el día de hoy lo estaban buscando. Y yo me quedé en shock, pero no dije nada, no dije nada de la situación que me había pasado. Pero entiendo que fue un momento sensible para mi vecina porque, bueno, después sí vino la hija, empezó con problemas de salud. Entonces, esa fue una interacción que tuve ese año y después se me empezaron a presentar diferentes interacciones, pero eso me sorprendió por el hecho de que por ahí mucha gente sigue buscando a una persona desaparecida
y esa persona, por más que no esté físicamente, muchas veces se presenta espiritualmente. Y uno de que espiritualmente cuando se conecta, em, puede, o sea, yo puedo ver que realmente está ahí. Entonces ahí me di cuenta que yo tenía como una capacidad que realmente podía ver como de manera física que ese espíritu estaba presente. Y a veces es como tan real que fue confuso para mí entenderlo en ese momento. Esa es una situación. Otra experiencia que tuve es, bueno, eh, mi mamá es Luis, y yo siempre fui a ayudar, ellos empezaron a organizar un museo en la localidad donde yo vivía, y bueno, yo siempre hacía trabajos voluntarios, iba y ayudaba en distintas donaciones que hacían ellos. Eh, y estamos clasificando ropa que era para llevar a una donación. Y yo me acuerdo que mi tía me dice, bueno, fíjate si hay alguien abajo, esto era 2 pisos, fíjate si hay alguien abajo porque, bueno, hay que llamar, digamos, a alguien para que actúe, atienda, porque, bueno, era gente que venía a visitar el museo. Y yo me acuerdo que bajé las escaleras y me llamó la atención una persona que estaba parada al lado de los 2 maniquí, pero para mí era un maniquí más. Y yo lo miraba y en realidad era una persona y era joven, brillaba un montón y yo no podía parar de mirarlo del asombro que tenía. Pero yo me acuerdo como que me dije, bueno, si lo miro a los ojos, me voy a dar cuenta que no es ni un maniquí ni una persona. Entonces yo dije, bueno, ¿qué era lo que estaba haciendo? Ah, estaba buscando a ver si había alguien. Y seguí buscando en la habitación a ver si había venido alguien. Y cuando me di vuelta, no estaba más eso. Y bueno, yo ahí lo negué, digamos, no dije nada, pero cuando otros combatientes empezaron a contar sobre sus experiencias paranormales, digamos, empezaron em, a tener experiencias que no eran normales. Ahí yo caí que yo también había tenido una experiencia que no fue normal. Bueno, y también, sí. Después lo pude identificar en la foto, o sea, que la persona que había visto era alguien que murió en O Malvinas sea, y bueno, está en el pudiste museo. ver una foto de de esa persona después. Sí, sí, Uh, sí. Sí, pude identificarlo, sí. Y bueno, él no fue el único espíritu que vi en el museo, porque también en otra situación yo como que estaba viendo unos libros y me doy vuelta y vi, digamos, 2 espíritus que estaban sentados en la mesa, pero ellos, o sea, ellos no los vi con brillo y blanco, sino que los vi más en tonos grises y los vi crecidos, como que fueron acompañando el proceso de crecimiento. ¿Cómo es eso? Y Cómo crecidos? sí, porque a veces es como, o sea, yo me guío de quién es la persona por lo que me hace sentir la persona. A ver, por ejemplo, por más que alguien sea niño, o sea, yo lo veo como un niño, pero ese niño me hace sentir que es el padre de la persona con la que estoy hablando, por Ok. ejemplo. Ujú. Entonces, yo ahí me di cuenta que a lo mejor alguien cuando muere es como que hay veces que hace retrocesos. Y que a lo mejor muere de grande, pero después de espíritu se presenta como joven. Es como que se presenta en una etapa a lo mejor que fue feliz para él o que vibró, entonces se presenta como niño de nuevo. Hay veces que el fallecido se presenta como en su mejor momento de la vida que vivió, digamos, como con la ropa que le gustaba usar, o no es que se presenta tal cual como murió. Hay veces que sí, que se presentan, digamos, como estaban vestidos, como en el último momento, antes de fallecer. Y hay veces que se presentan como que, a lo mejor, no sé, si murieron de joven como a los 20 años, y eso pasó hace 20 años, o sea que en el día de hoy deberían tener como, no sé,
40 o 60, yo lo veo con esa edad. Entonces como que siguieron creciendo. claro. Sí, eso es algo muy raro. Mm, Pero siempre me guío por lo que me hacen hacer sentir. Por eso muchas veces las primeras experiencias, cuando puedo interactuar más con la persona, casi siempre lo primero que me comunican es como quiénes son, qué hacían, cómo vivían, cómo murieron y cuál es el vínculo con la persona con la que voy a establecer una conversación. Sí. mm. Bueno, y estos dos espíritus yo los había visto mucho más crecidos. Y yo me acuerdo que, bueno, yo no sabía quiénes eran y yo me trato de acercar, digamos, y cuando me acerco no estaban más. En la mesa había personas, estaba mi tío con otros compañeros y yo le digo, ¿cómo hicieron? O sea, físicamente yo pensé que ellos se habían mudado de lugar y digo, ¿cómo hicieron para mudarse de lugar tan rápido? Y me dicen que no, que ellos siempre estuvieron sentados ahí. Y yo le digo, pero yo vi dos personas que estaban sentadas acá en la silla, justamente están movidas las sillas y todo, y puedo describir a las personas, eran así y así. Y bueno, esas son las situaciones que quedo, o sea, el ego se vuelve a presentar y digo, bueno, no pasó nada, me equivoqué, pero después, sí, comento la situación que me pasó y fue real. O sea, sí. ¿Pensás que de alguna manera la misión de tu vida está relacionada con estas cualidades con las que viniste a este mundo? Eh, no sé, yo creo que la misión de mi vida es vivir una vida como todas las personas. Siempre trato de llevar, de hacer una experiencia laboral de acuerdo a las incertidumbres que tengo. No sé si esto me voy a dedicar como una experiencia laboral, pero sí sé que es algo constante en mi vida y que tengo que tratar de sobrellevarlo y tratar de aprender y hacer algo positivo de esto, porque si no entiendo, bueno, a ver, toda esta ansiedad, toda esta situación fuera de lo normal, ¿hacia qué me lleva? ¿Cómo contribuye a mi vida? Y yo hoy en día le di un poco de forma y decir, bueno, si me puedo comunicar con un ser, con otra persona con una vía de comunicación diferente, ¿en qué me puede ayudar? Entonces yo hoy entendí que esa comunicación no siempre tiene que ver si la persona falleció, porque hay veces que la persona está en un estado como en coma, o está desmayado, o está en estado vegetativo, o está como perdido, o, y yo me puedo interactuar igual, pero bueno, tengo que ver de qué manera, digamos, se da esa interacción y a qué información puedo llegar. Y entonces yo lo que le di, la forma que le di es, bueno, tratar de, por ejemplo, de comunicarme en guiar en la recuperación, digamos, a personas que están enfermas o tratar de encontrar personas que están perdidas, de, bueno, tratar de establecer dónde pueden estar encontrados, personas desaparecidas, digamos, también, tratar de comunicarme con ellos y que ellos me den información de las últimas experiencias que vivieron, cómo las vivieron, si se puede recolectar alguna información asertiva acerca de la ubicación donde Claro, estén. como que de algún modo aportar lo que vos sos, aportarlo al servicio de otra persona, ¿no? En eso se Sí, traduce. Bueno, y de ya nosotros queremos agradecerte, Fabi, por haberte abierto a contar todas tus experiencias acá en este canal. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Si esta conversación resonó contigo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir difundiendo este tipo de contenidos que expanden la mente y el alma. Nos vemos en la próxima entrevista para seguir buscando conciencia. Gracias. Chao. gracias. Chao.